Y buenas tardes, Atirio. Eh, Hace tiempo que estamos viendo que el derecho internacional, si alguna vez funcionó, ahora mismo no existe. Básicamente las instituciones no son respetadas, los tratados internacionales son arbitrariamente violados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, supuestamente el último garante, el garante último de todos esos acuerdos, no funciona. Vemos como presidentes de gobierno como Merkel, como Hollande, reconocen públicamente que mintieron en los acuerdos cuando firmaron como garantes los acuerdos de Minsk, engañando a Rusia para ganar tiempo, para que Ucrania se armase, lo reconocen directamente. Hemos visto que en la guerra de 12 días del ataque sionista y de Estados Unidos a Irán, Estados Unidos estaba entreteniendo a Irán con relaciones diplomáticas mientras estaban preparando un ataque a traición en una maniobra de lo más abyecto de la historia reciente y quizá antigua. El derecho internacional, si existió una vez, ha dejado de existir. ¿Qué alternativas ves? ¿Qué desarrollo ves a esa situación? Mira, Paco, estamos en una situación muy delicada, ¿no es cierto? Porque es lo que tú dices, claramente, tenemos nosotros una situación de caos en materia internacional. El viejo Hobbes debe estar regocijándose en su tumba diciendo, bueno, tanto que me criticaron a mí por mi teoría del estado de naturaleza, del hombre contra el hombre, el homo lupus homini, etcétera, ¿verdad? Pues es real. Ahora, ¿por qué es real? Bueno, porque acá hay un desfasaje muy marcado entre la realidad del sistema internacional, ¿verdad? Y el orden institucional legal heredado de la Segunda Guerra Mundial. Un orden que no tiene la menor capacidad de contener los conflictos de esta nueva realidad. A ver, hoy tenemos un sistema internacional que es multipolar, irreversiblemente multipolar. Aquellos que todavía piensan de que puede volver la época de Estados Unidos dictando leyes, condiciones como pasó a partir del derrumbe de la Unión Soviética en la década de los 90, están totalmente perdidos en la neblina. Ese orden multipolar hoy llegó para quedarse, está creciendo. Hoy en día los BRICS son mucho más fuertes en el terreno económico que el G7, cosa impensable hace 10 años atrás. Pero resulta, y estoy hablando de los BRICS originales, los 5 originales, si le sumas los nuevos, entre los cuales está nada menos que Arabia Saudita, que está ahí, que entro, no entro, entro, no entro, pero a la larga va a entrar. Y le sumas Emiratos, y le sumas Egipto, Etiopía, Irán, ¿no es cierto? Evidentemente tienes un conglomerado de poder mundial en gestación que ya tiene una gravitación económica fenomenal, superior, vuelvo a decir, a los grupos dominantes del sistema internacional, que eran el G7. Hace 10 años se reunía el G7 y todo el mundo estaba pendiente, bueno, ¿qué van a decir estos hoy? Hoy ya no ocurre más. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Pasa que las instituciones que habían forjado a la salida de la Segunda Guerra Mundial siguen estando ahí. Por eso se habla tanto de la reforma del sistema de Naciones Unidas. Es un dato fundamental. Claro, se dice muy fácil, pero resulta que no solamente requiere los 2/3 de los votos de la Asamblea General, y ahí Estados Unidos tiene estados vasallos que cumplen, peones que hacen y votan como Estados Unidos dice, sino que además entre esos 2/3 tienen que estar los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, es una estructura pensada para eternizar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, eso ya no va más. Es decir, ¿qué papel realmente pueden cumplir hoy? Digamos, miremos los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, bueno, por supuesto. Rusia, claro, cómo no. China, pero Gran Bretaña. United Kingdom no tiene ninguna gravitación real, ni siquiera en asuntos que le hacen al Canal de la Mancha y el flujo migratorio hacia el Reino Unido. ¿Qué papel cumple ahí? Ninguno. Francia, ni hablemos. Pues Macron trató de ir ahí, entró por mala suerte en Burkina Faso, lo sacaron corriendo como rata por tirante, como decimos acá nosotros, ¿verdad? Francia está en convulsión, en la Francia francófona, etcétera. O sea, que sin embargo deciden ellos el veto que puede tener Francia o Estados Unidos o Gran Bretaña, ¿no es cierto? Puede decidir
si una reforma va o no. Entonces, la institución ya ha decaído. Tenemos la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto? Que nadie le presta atención. ¿Cómo es posible que Netanyahu vaya a Estados Unidos y no sea aprendido por el FBI y lo hubieran mandado de inmediato a Holanda a ser juzgado si está siendo buscado por la Corte Penal Internacional? Y ahora, para colmo de nuestras desgracias, acá en la Argentina parece que Netanyahu viene para acá para encontrarse con el esperpento, ¿no es cierto? Me hace acordar de Valle Inclán, el famoso esperpento de Valle Inclán que tenemos como gobernante en la Argentina y lo van a, lo van a recibir, lo van a condecorar, le van a dar todos los honores, se va a armar un desmadre muy grande, pero en las calles, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ni se le ocurre al gobierno argentino en cuanto a ese hombre, si llega, pose pie en el aeropuerto de Ezeiza, lo manden directamente. ¿Por qué? Porque el orden es lo que tú decías, Paco, nadie presta atención. Son reglas que se violan impunemente. ¿Cómo es que no están los cascos blancos inmovilizando al ejército de Netanyahu para poner fin al genocidio? Digo, si esto es lo que le corresponde hacer por la Carta de las Naciones Unidas, no lo hace. Entonces, hemos llegado a un punto en donde el viejo ordenamiento legal internacional se ha colapsado por su propia inoperancia, porque no está respondiendo a la correlación real de fuerzas que hay en la economía, en la política y en el orden militar mundial. Y por lo tanto es un orden que hay que construir. Los del sur global, hablando de los países que conforman el BRICS, están pensando, por ejemplo, construir un cierto ordenamiento financiero internacional que permita pasar por el costado de las restricciones que impone el Departamento del Tesoro a través del mecanismo del SWIFT, que es un mecanismo que permite hacer bloqueos criminales en contra de países, por ejemplo, caso de Cuba, que como tiene que, si quiere adquirir un bien, no puede ir una persona con una maleta llena de dinero a comprar, qué sé yo, un buque de petróleo on the spot en el puerto ahí de Holanda, sino que se hace a través de una transacción financiera. Resulta que el SWIFT, cuando ve una transacción que viene de Cuba o va hacia Cuba, dice, no, estos son terroristas, por lo tanto no pasan, y entonces tienes un país inmovilizado que aunque tenga dinero, ¿no es cierto?, no puede moverlo. Bueno, el BRICS ya está armando una estructura alternativa a esa. Todavía no está puesta en cuestión, pero por eso es que Trump está castigando severamente a los países del BRICS. Le mete 50% de aranceles a Brasil, ahora está amenazando también, le ha subido los aranceles en contra de la India. Por supuesto, Rusia sigue teniendo una cantidad enorme de sanciones económicas en la desesperación para evitar que se construya ese nuevo orden legal que tenemos que construir, porque de lo contrario, el sistema internacional se ha transformado en un reino en donde el más fuerte impone sus reglas. Fíjate que esto, tú decías muy bien, sobre lo de Irán, creo que Eduardo también lo dijo, ¿no es cierto? Irán fue un país que, a ver, a mí me provoca sensaciones muy encontradas, porque realmente en mi formación la teocracia sigue siendo un elemento absolutamente inaceptable para mí. Pero bueno, yo entiendo que en otros pueblos, otras naciones, puede ser. Pero con todas las críticas que se puede hacer por eso a Irán, es preciso reconocer también los enormes logros que logró esa revolución islámica, armando un plantel de científicos de muy alto nivel, ¿verdad?, que le permitieron resistir ese ataque de los Estados Unidos. Oigan, Estados Unidos no hizo absolutamente nada, ni siquiera arañó por la superficie el proyecto iraní de construir una bomba atómica. La prueba está de que en esos famosos tres centros donde se estaba procesando el uranio, etcétera, resulta que según Trump los hicieron estallar por los aires, pero luego fueron los inspectores de la Oficina Internacional de Energía Atómica y no encontraron rastros de radioactividad en esa zona, lo cual es un milagro de la física o una mentira burda de Trump, que es un mentiroso serial, ¿no es cierto? Esas bombas no destruyeron absolutamente nada, para nada.
O sea, ese potencial está intacto, pero con un problema ahora para Estados Unidos y Europa, y es el siguiente, que Irán, a pesar de ser llamado un régimen despótico, etcétera, sabemos cómo es la cantinela esa, permitía permanentemente la llegada de agentes de la Oficina Internacional de Energía Atómica, ¿no es cierto?, que dirige un compatriota mío, el señor Rafael Grossi, creo que se llama, que regularmente iban a ver qué era lo que estaban haciendo. Y ahora ya ha dicho Irán de que no va a permitir más la llegada de ese personaje ni de esa agencia, entre otras cosas, porque hay sospechas muy fundadas de que esa agencia le pasó al gobierno israelí las locaciones exactas de los principales científicos atómicos de Irán, porque de otra manera no se puede entender cómo un misil enviado, quién sabe cómo fue enviado, pero que impacta exactamente en un edificio de departamentos, supongamos en el piso 3 departamento B, es que donde vive un científico, y no en el de al lado donde vive un señor o una señora que hace otra cosa. O sea, la oficina aparentemente le habría entregado al gobierno israelí las direcciones precisas donde vivían estos científicos que fueron abatidos por los misiles de Israel. Esto te habla entonces, digamos, del grado de descomposición de ese orden que responde básicamente a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos, pero nada más que eso. Entonces, ahora hace falta crear un nuevo orden. O sea, el genocidio no puede ser tolerado bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Y tiene que haber una autoridad mundial que castigue y que neutralice un genocidio, ¿no es cierto? Así como que tiene que haber autoridades mundiales que puedan regular estos conflictos y evitar que se salgan de madre y que lleguemos por accidente a un estallido nuclear en donde tenemos 91 millones de muertos en las primeras horas, como dice el Instituto este de Princeton. Pero ese orden choca contra los intereses de los grupos dominantes. A ver, Estados Unidos quiere seguir manejando la economía europea a través del Banco Central Europeo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos nuevas instituciones que tengan otra representatividad. ¿Cómo puede ser de que la gravitación de China en el Fondo Monetario Internacional en términos de poder de voto sea, creo que es menor que la de Japón o Alemania, siendo que la economía china es 4 o 5 veces superior a la de Japón y Alemania? Y digo, ¿por qué? Bueno, está todo pensado para hacer posible la eternización del imperio americano, pero como eso ya no se puede, entonces acuden a la fuerza o a ataques, ¿verdad? Ciberataques, que son muy tremendos, hacen un daño enorme. O sea, el ciberataque que hicieron, por ejemplo, a la principal central hidroeléctrica que produce el 90% de la electricidad de Venezuela, que es el famoso, la represa del Guri, bueno, fue atacada cibernéticamente y dejó a Venezuela sin luz ni energía eléctrica durante 5 días. Eso es, digamos, de una brutalidad, ¿no es cierto? Claro, no hay sangre derramada, pero mucha gente que murió en hospitales que estaban en emergencias, los quirófanos o los que tenían una respiración asistida, etcétera. Bueno, esas formas tienen que ser controladas, pero bueno, no hay una autoridad. Naciones Unidas ya ha declinado de cumplir ese papel y por eso estamos en una situación tan salvaje como esta.